Señor, te agradecemos por la vida que nos das. Señor, gracias por este día que celebramos, un día muy especial en la fe cristiana, la resurrección de nuestro Salvador de entre los muertos. Te damos gracias por haberlo enviado aquí, Señor, para ser siervo tuyo, para ser aquel que vendría, Señor, a pagar la deuda que nosotros nunca pudiésemos pagar. Te damos gracias esta mañana, Espíritu Santo, guíanos en tu palabra. Te pido esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén. Si trajo su Biblia esta mañana conmigo, esta mañana habrá al libro de Éxodo, el capítulo 3. Aquellos que nos están viendo en línea también, bienvenidos esta hermosa mañana de resurrección. Éxodo capítulo 3 y luego vamos a ir a Juan capítulo 8. Así que encontrando esa escritura vamos a leer en el versículo 11 de Éxodo capítulo 3 y luego al capítulo 8 de San Juan. En Éxodo capítulo 3 vemos el llamamiento de Moisés, ¿verdad? Donde Dios lo llama para ser su siervo e ir a Egipto, en lugar de Dios enviarlo para que él trajera la palabra a Faraón. Y en ese intercambio, empezamos en el versículo 11, Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya? Dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Note que Dios le estaba diciendo a Moisés que iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para que le sirvieran a él. Dijo, para que sirvas a Dios. Entonces le dijo, la evidencia será que va a suceder. Y cuando estés aquí en este monte con el pueblo adorando a Dios, tendrás la evidencia. Entonces el Señor le dice, la señal será la evidencia cuando suceda. Dios quiere que le creamos antes de que veamos cualquier cosa que Él promete. Y sigue diciendo en el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? O sea, Moisés estaba preocupado. Voy a ir en el nombre de Dios, voy a decirles la palabra que tú me envías, pero si hacen esa pregunta, que me van a decir, ¿y quién te envió a ti? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué les responderé? Dice Moisés. Y note la expresión de Dios, le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios declara este nombre sobre el cual Él proclama su identidad. Yo soy. Es una expresión realmente que habla de una existencia continua. No solamente era o seré, yo soy, dijo el Señor y se identificó por ese nombre. Vamos a Juan capítulo 8, el versículo 12 de San Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y quiero que note todas las cosas tremendamente increíbles que Jesús dice aquí como un hombre. Si nosotros dijésemos estas cosas a la gente de nosotros, nos tomarían como locos, nos encerrarían en un manicomio. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy.
Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conoces ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Y otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿y tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió conmigo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús, no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis.
Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces tú? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Los judíos, en el verso 33, le reclamaron a Jesús: ¿por qué dices tú que seremos libres? Nunca hemos sido esclavos, dijo, de nadie. Y es muy claro, como dije la semana pasada, es muy evidente que ser un esclavo no es un prospecto muy atractivo o digno para nadie. Y no importa si nuestros antecedentes fueron esclavos o no. La gente en nuestra cultura contemporánea encuentra muy difícil enfrentarse al llamado del Evangelio y de Jesús, de ser discípulos que le obedecemos completamente porque lo hemos aceptado como Señor. Este es el llamado del Evangelio. Y como dije, para muchos es un prospecto no atractivo, no digno aún de consideración. Pero vemos nosotros que los discípulos de Jesús oyeron algo de Él que quizá nosotros esta mañana se nos ha pasado. Y por eso dije al principio, cuando leí esta porción de la Escritura, que Jesús dijo algunas cosas que nosotros como hombres, si lo consideramos solamente un hombre, sería para decir que estaba loco. Decir cosas como: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús era el siervo de Jehová, pero vemos que como el siervo de Jehová, Él tomó ciertos pasos, como aquel que era el doulos, como ya hemos nosotros hablado en las semanas pasadas, es la palabra griega para la palabra esclavo. Él era el doulos de Jehová, el esclavo de Jehová. En Filipenses capítulo 2 y verso 8 y 9 leemos de las palabras del apóstol Pablo, hablando de Jesús, que estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tomó la forma de un siervo, dice, condición de hombre. Él se hizo siervo. En el versículo 7 y del mismo capítulo vemos que se despojó y tomó esta forma de siervo, doulos, y se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora venía a vivir su vida, aunque nunca negó quién era. Aunque él, como leímos en el capítulo 8, y quería empezar con eso para que nos diéramos cuenta quién era Jesús. Y que siendo él Dios mismo, se humilló y vino a darnos el ejemplo de cómo vivir delante de un Dios santo. Leímos que Dios se enfrentó con Moisés en aquel día en Éxodo capítulo 3. ¿Quién eres tú? Cuando vaya yo a Egipto, cuando vaya yo a Faraón y me pregunten, o los hijos de Israel me pregunten, ¿quién
es Dios que te envió? Les dirás, ¿qué dijo? Yo soy el que soy. Eso les dirás al pueblo de Israel. Y cuando Jesús, en capítulo 8 de Juan, donde acabamos de leer, le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Quién te haces tú? Él usó esa palabra, esa expresión varias veces ahí, pero al final leemos que él dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo fui, usó la expresión que se usó en Éxodo 3, yo soy. Y sabemos que los judíos se escandalizaron al oír que él tomó ese título, ese nombre de Dios y lo aplicó para sí mismo, que dice que tomaron piedras para apedrearlo porque consideraban que había blasfemado a Dios. Habiéndole preguntado, ¿quién eres? No aceptaron la respuesta de él. Yo soy, existí antes que Abraham fuese, yo ya era y existía. Así que él vino, tomó, dice la Biblia, una forma de siervo, haciéndose hombre, y se humilló hasta la muerte de la cruz. Y seguimos en el Filipenses capítulo 2, en el verso 12. Por lo tanto, Pablo dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Note, echando mano, dice Pablo, de la palabra de vida, obedientes al Señor. No solamente dice cuando estoy yo, sino que aún cuando esté ausente. ¿Por qué? Porque Dios es el que está en vosotros para hacer que ustedes hagan lo que a Él le place, sin murmuraciones, sin contiendas. Verso 15, irreprensibles y sencillos en medio de una generación perversa. Este es el llamado del Evangelio para todos nosotros que somos seguidores de Cristo. Pero note que después de habernos dado el ejemplo, después de haber hablado de que Jesús se humilló, Jesús tomó, aunque era Dios, dice, se despojó de sus privilegios de la divinidad y se hizo un doulos, un siervo. Nos da el ejemplo y luego nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer. Verso 12, por tanto, amados míos, o sea, porque acabamos de ver a Jesús como ejemplo, ahora nosotros debemos de vivir de esta manera, asidos, verso 16, de la palabra de vida, asidos, echando mano de la palabra de vida, o sea, obedientes al Señor. ¿Sabe que cuando el Evangelio nos encontró, cuando Cristo vino y nos salvó por medio del Evangelio, nosotros éramos esclavos, como hemos cantado esta mañana, del pecado, y Él nos compró, nos escogió, nos identificó, nos llamó por el Evangelio para que ahora fuésemos nosotros aquellos que imitamos al doulos de Jehová, al siervo de Jehová, que era Dios mismo, que se hizo carne y se humilló. Y yo siempre he dicho esto, si Dios pudiese humillarse hasta la muerte de una cruz, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O qué debemos hacer nosotros? Si Dios mismo nos enseñó el ejemplo, ¿qué debemos nosotros hacer los que decimos que somos seguidores del Maestro, del Señor Jesucristo? Nosotros éramos, como dije, esclavos del pecado. El Señor nos sacó de ahí. En Efesios capítulo 2, ahí donde está en Filipenses, vaya hacia atrás un libro, va a encontrar el libro de Efesios. En el capítulo 2 leemos que Dios nos dio vida. Dice, a vosotros cuando estabas muertos, todos digan muertos. Estábamos muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y vuestros
pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, note el tiempo pasado. El creyente ya no debe andar en aquella vida que el Señor lo liberó, porque ahora es un doulos del Señor. Dice, siguiendo la corriente, antes dice, estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se acuerda cuando los judíos le dijeron a Jesús, ahí en Juan capítulo 8, donde leímos, nosotros somos descendientes, hijos de Abraham? Y Jesús le dijo, si ustedes realmente fueran reales hijos de Abraham, me amarían a mí, porque Dios me envió a mí. Ustedes quieren matarme, ¿por qué? Porque su padre es el diablo. Ustedes son de su padre el diablo. Entonces aquí Pablo dice, todos nosotros en el tiempo pasado, antes de venir a Cristo, que estábamos muertos, esta era nuestra condición. Estábamos controlados por el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. Éramos esclavos en nuestros delitos y nuestros pecados, y note, bajo el príncipe de la potestad del aire vivíamos, y éramos esclavos de ¿qué? Los deseos de nuestra carne, verso 3, y los deseos de nuestra mente, o sea, hasta lo que pensábamos, y éramos hijos de ira. Aleluya. Pero Dios preparó de antemano para nosotros, los que el Señor salvó, ordenó obras para que nosotros caminásemos en ellas. Dice la Biblia en el versículo 10, fuimos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos ante todo, ¿verdad? Anduviésemos en ellas. ¿Cómo? En obediencia al señorío de Jesucristo ante todas las cosas. Así que éramos enemigos y esclavos en nuestro pecado. Y luego en el libro de Colosenses, el capítulo 1, verso 21, el apóstol Pablo una vez más, por inspiración del Espíritu Santo, escribe a la iglesia y nos dice en el verso 21, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha ¿qué? Reconciliado, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ve, la obra de Jesús hizo algo, como cantamos esta mañana, ese canto, ¿verdad? De este intercambio que Dios hizo en la cruz, un gran misterio. O sea que fue algo que Dios hizo, fue algo que Dios pagó para que nosotros pudiésemos ser recibidos delante de Él sin mancha e irreprensibles delante de Él. No porque no éramos, porque ya leímos que éramos enemigos, esclavos de los deseos de nuestra carne. Nuestros pensamientos eran en contra de Dios, pero lo hizo para presentarnos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. ¿Verdad? Dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora Pablo aquí nos dice que éramos enemigos en nuestras obras. Note el versículo 21, haciendo malas obras. Así que éramos enemigos, esclavos del pecado, enemigos de Dios, esclavos del pecado, y nuestra esclavitud era a nuestros propios deseos, lo que nosotros queríamos. Éramos esclavos de los pensamientos, lo que nosotros pensábamos en nuestra mente, y éramos enemigos de Dios y esclavos en lo que hacíamos. Hacíamos ¿qué? Obras malas. Así que antes de que viniésemos a Cristo,
Nuestra condición era esclavitud a lo que queríamos, a lo que pensábamos y a lo que hacíamos. Todo lo que encierra nuestra vida. Pero Jesucristo, la Biblia dice, vino para librarnos de la esclavitud al pecado. Él vino y entró al mercado de esclavos del pecado y nos escogió y nos sacó de esa esclavitud, gloria a Dios, porque nosotros merecíamos solamente el juicio divino. Merecíamos solamente que el Señor nos juzgara eternamente y fuésemos al infierno separados de Él para siempre. En Primera de Juan, capítulo 1, vamos ahí. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 9. El apóstol Juan dice en el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Prestemos atención. El que Dios dice que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que vemos aquí que si no tenemos a Cristo, no tenemos ¿qué? No tenemos vida. O sea, tenemos vida física, pero nuestra vida espiritual estamos muertos. Porque acuérdense, esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Así que esta mañana, si tú crees en Cristo, tienes vida. Si no tienes a Cristo, si no has creído en Él, no tienes vida eterna. En Juan 3, guarde su lugar aquí, vamos a Juan capítulo 3, el versículo 17. Todos sabemos lo que Juan 3, 16 dice, ¿verdad? De tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos ignoran el verso 17 y los versos que siguen. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora yo he hablado por muchas personas a través del ministerio y cuando leen ese versículo me han dicho, ve pastor, no debemos decir que la gente está condenada porque Cristo no vino a condenar al mundo. Le dije, claro que no. Cristo no vino a condenar el mundo porque el mundo ya estaba condenado. Él no tenía que venir a proclamar la condena, ya era condenado. Note el versículo 17, el versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note esa expresión, ya ha sido condenado. Todo aquel que no cree en Jesús, que es el mensaje de la salvación de Dios, es condenado. No importa quién sea, de dónde venga, de qué sea su origen, de qué nación venga. Por eso la predicación del Evangelio es tan importante, que Jesús le dijo a los judíos con los cuales hablaba en Juan capítulo 8, si ustedes no creen que yo soy, morirán en vuestros pecados. Y esta mañana tenemos que reconocer esa verdad. Jesús estaba diciendo la verdad. Y aquí Juan declara que la diferencia de una persona que tiene vida y una que no verá la vida es qué ha hecho con el mensaje de Jesucristo. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que sin Jesús no hay vida. Cuando uno es incrédulo, ya es condenado. Mire el verso 35 de ese mismo capítulo, el verso 36 de Juan, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que no, o el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí leemos otra verdad muy contundente, muy importante.
el que rehúsa creer en el Hijo. ¿Has creído tú en Jesús? Quizás alguien te ha hablado un sinnúmero de veces y sigues rechazando a Jesús. Bueno, la Biblia dice que primeramente ya eres condenado. No tienes que esperar ni hasta que mueras. No tienes ni que esperar ante ir al trono de Dios. Ya eso es algo que es una realidad. Dice, el que no cree es condenado. El que rehúsa creer no verá la vida. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay vida. Sino que dice, hay otra condición que le espera o que está ya sobre él. Dice, sino que la ira de Dios, la justa ira, la santa ira de Dios que enciende en contra del pecado, está sobre él. Note, no estará sobre él, no es algo futuro. La persona, por eso Cristo amonestaba mucho, porque el peligro de morir sin Cristo y la verdad es muy serio. Si tú tienes personas en tu familia que no conocen a Cristo, no lo dejes pasar, no lo pases por alto. Si realmente los amas y crees que ellos están perdidos, háblales la verdad. Diles quién es Jesús y cómo lo necesitan. Y así como Jesús nunca se avergonzaba de decir la verdad, nosotros tampoco debemos, como siervo del Señor, avergonzarnos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos esta mañana aquí han puesto su fe en Jesús para salvación? Si usted ha puesto su fe en Cristo, tiene vida. No tendrá vida, tiene vida. Y alguien dice, bueno, cuando nos muramos y vayamos adelante, Señor, nos vamos a saber si tenemos vida o no. El Señor va a tomar nuestras buenas obras y malas obras y las va a pesar. Y si hemos hecho más buenas obras que malas obras, entonces vamos a ser salvos. No, ese no es el evangelio. Nadie puede salvarse, no importa qué tan bueno en sus ojos sea. Pero cuando lleguemos delante del Señor, ya nuestra condición está sellada. Por eso es muy tarde, después de la muerte, intentar buscar el futuro eterno. El que rehúsa creer no verá la vida, dijo Juan, sino que la ira de Dios no estará, está sobre él. Y esa ira inmediatamente inicia al entrar a la eternidad para siempre. Ahora nosotros estábamos, esa era nuestra condición, estábamos o éramos esclavos del pecado. Pero como dije, Cristo vino ¿para qué? Para liberarnos del pecado, de aquello que nosotros merecíamos por nuestra incredulidad y por nuestro pecado. Pero ahora, como seguidores de Cristo, nuestro Señor, ahora hemos sido llamados a vivir como los doulos de justicia, los esclavos de justicia. Ahora, cuando nosotros tengamos una duda, ante cualquier comportamiento, ante cualquier pregunta ética o moral que tengamos, o cualquier consideración ética, no debemos de pensar, ¿cómo me va a beneficiar a mí esto? ¿Cómo me va a beneficiar esto a mi familia? ¿Cómo me va a beneficiar a mí o a mis amigos? No debemos pensar primeramente de esto. ¿Por qué? Porque somos esclavos de justicia. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de aquello que era para nosotros solamente. Pensábamos en nosotros, mis pensamientos, mis obras, mis deseos. Pero lo que debemos de pensar nosotros ahora como esclavos y siervos de justicia es esto lo correcto para hacer y para agradar a Dios. Lo que yo estoy considerando, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando, no para mi beneficio, sino la primera cosa que debe entrar a la mente de un siervo del Señor ¿es correcto esto, lo que estoy haciendo? ¿Es recto? Delante de Dios, lo que estoy haciendo. ¿Qué dice la Escritura? Me acuerdo hace un tiempo, vamos mi esposa y yo a un restaurante y tenemos ya tiempo de ir ahí a comer y el cocinero que hace la cocina me conoció y tuvimos una charla ahí en algunos tiempos y él sabe lo que yo me gusta comer y él me prepara eso al verme entrar al restaurante porque ya sabe que es lo que me gusta. Y me acuerdo que él puso ahí unos ingredientes que
¿verdad? El restaurante cobra adicional y lo puso, pero no me lo anotó en el contenedor donde los ponen. Y me acuerdo ir a la mesa porque lo noté y varias veces me lo ha hecho. Me acuerdo sentado en una ocasión comiendo con mi esposa, dije, no me lo cobró, qué bueno. Y el Señor me habla y me redarguye, le estás robando al dueño de este restaurante. Y vino una convicción sobre mí. Dije, Señor, yo tengo para pagarlo, no tengo por qué robármelo. No iba a decir nada, pero perdóname. Y me acuerdo que al ir a pagar, dando la nota a la persona, me dice, ¿tiene esto y esto? Sí, le dije, y también estos ingredientes. Me dijo, gracias por decirme. Dijo, gracias por su honestidad. Pero no simplemente que quería impresionar a la mujer con mi honestidad, era que Dios me había redarguido. ¿Ve? Y a veces nosotros pensamos, o quizá vamos a un lugar y nos dan feria de más y decimos, el Señor me bendijo. No, le estás robando. El Señor no te bendijo porque se equivocó la persona. Cuando nosotros somos siervos de justicia, lo primero que pensamos, ¿es recto esto? Y Jesús dijo, así como tú quieres que otros hagan contigo, tú haz con ellos. Yo quisiera que alguien me estuviera continuamente robando, claro que no. Y como siervos del Señor y siervos de justicia, cosas aún tan pequeñas como esas, que quizá nadie notaría, pero Él las nota. Y dice, tú eres mi siervo. Me acuerdo en otra ocasión, venía yo de un viaje manejando y era muy de madrugada, y me acuerdo llegué a una luz, a un semáforo, y eran como las 2 de la mañana, yo creo, y me acuerdo ver para los dos lados, y dije, no hay nadie, no hay ni un coche aquí, me pasé la luz roja. Y al pasar la luz roja, el Espíritu Santo me redarguye, me sentí tan mal. Me dijo el Señor, mira, hombre de fe y de poder, pero no puede obedecer la ley cuando nadie está viendo. Y le dije, Señor, en ese momento, cuando el Espíritu Santo te redarguye así, acostumbra siempre a hacerlo inmediatamente, arrepiéntete. Y me acuerdo yendo, Señor, perdóname, porque si hago esto solamente porque nadie me está viendo, ¿qué más podré hacer cuando nadie me esté viendo? Y así mantienes tu integridad delante de Dios. Y le digo, Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos redarguye. Y por eso digo, cuando ante toda duda, ante cualquier comportamiento que hagas, o cualquier consideración ética o moral que tengas que hacer, no te preguntes primero, haciendo esto, ¿me va a beneficiar a mí, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos? ¿O será esto realmente algo que Dios considera justo y recto? Me acuerdo en años atrás me dijo un mentor mío, dijo, cuando enfrentas una situación donde haciendo lo que es injusto beneficias, mejor pierde haciendo lo justo, porque al final ganas con Dios. Y me acuerdo, me dijo esto, prefiero perder haciendo lo recto que ganar haciendo lo que no es recto. Porque aunque gane, pierdo con Dios. Y si Dios es el que me está viendo, yo no quiero fallarle a Él. Porque Él me ha comprado, le pertenezco a Él. Soy su siervo. Él me hizo su hijo. Y ahora me llama a que yo sea un esclavo de la justicia. Ahora, en Hechos, capítulo 1, verso 6, un esclavo vive para la voluntad de su maestro. Lo que el maestro dice, aunque lo entendamos o no. Y eso es algo muy importante que todo hijo de Dios, todo siervo de Dios debemos entender. Y en Hechos capítulo 1, verso 6, los discípulos vienen a Jesús y le hacen una pregunta. Dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, después, acuérdense de la resurrección. Y ellos están esperando que el Señor va a bendecir al pueblo de Dios, a Israel. ¿Vas a restaurar ahora el reino en este tiempo? Y el Señor le responde en el verso 7.
Dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, a veces nosotros queremos saber ciertas cosas que el Señor no nos ha dado el derecho a conocer. Y aquí específicamente a los tiempos últimos, antes de la venida del Señor. Y ellos le querían saber eso, pero él dijo, esto no les corresponde a ustedes saber. Y cuando el Señor nos dice algo así, nosotros debemos de estar, porque somos sus siervos, somos sus esclavos, no tenemos derecho nosotros a reclamarle nada, porque le pertenecemos, Él nos compró. Y decimos, sí, Señor, si no es para nosotros saber, no es para nosotros saber. En Juan capítulo 15, el Señor dice algo muy interesante. Y aquí les dije hace unas semanas atrás que la Biblia decía esto cuando empezamos a hablar acerca de nuestra postura como esclavos del Señor. Y como dije, le es difícil a muchos recibir ese nombre, ese título de esclavos del Señor, porque no entendemos el llamado muchas veces de ser seguidores de Cristo. Creemos que seguir a Cristo es algo que podemos hacer si queremos, o si tenemos tiempo, o si nos parece bien. Pero cuando uno se ha entregado a Cristo y lo ha hecho Señor, Él es nuestro Señor. Y Él rige y gobierna nuestra vida completamente. Ahora aquí en Juan capítulo 15, en el versículo 9, empezando en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, les dice Cristo a sus discípulos. Permaneced en mi amor. Y si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Note, esclavos que obedecen a su maestro, como Jesús obedecía a su Padre. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. La muestra de nuestro amor para Cristo no es solamente nuestras palabras. Todos podemos decir, yo amo a Dios, pero es tu obediencia que muestra si verdaderamente le amas. Y sabemos nosotros eso, más que lo ignoramos en nuestra vida. Nosotros le decimos a nuestros hijos, si me amas, obedéceme. Si dices que me amas, que me quieres, haz lo que te digo. Y queremos que ellos aprendan esa lección. Nosotros también la debemos aprender cuando concierne nuestro caminar con Jesús. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre, dice, ustedes también, si quieren permanecer en mi amor, guarden mis mandamientos, lo que yo mando. ¿Por qué? Una vez más, porque los esclavos, los doulos, obedecen a su maestro en todas las cosas. Verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y vemos aquí una vez más, Jesús manda a sus doulos, a sus siervos, y nosotros debemos obedecer. Y aquí nos da un mandamiento muy específico. ¿Cuál es? Ama a tus hermanos como yo os he amado a vosotros. Y note que Jesús nunca nos da un mandamiento que Él no nos da un ejemplo en su propia vida. A veces nosotros decimos, pues es fácil que Dios me diga que perdone, pero Él no sabe lo que ha pasado. Claro que sí sabe, porque Cristo sufrió la cruz por ti y ahí te perdonó. Ahí fue donde Él pagó el precio para que tú pudieses ser perdonado. Él, cuando te llama a perdonar, es porque Él ya perdonó. Cuando Él te llama a amar a otros, aunque cuando no sean dignos de amor, es porque Él ya nos ha amado. Y vemos aquí que Él nos da este mandamiento. ¿Pero qué significa este mandato, este mandamiento que nos da aquí en el versículo 12? Este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el versículo 13
nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, ¿hasta qué extremo me lleva el mandamiento de amar a otros? Hasta poner tu propia vida por ellos. Hasta dar todo lo que tú eres por otros, así como Él lo hizo por nosotros. O sea que en el versículo 13 nos está diciendo que no vivamos nuestra vida, ¿qué? Para nosotros mismos. Claro que hay muchas cosas que pertenecen a nuestra vida, a nuestra familia, que tenemos responsabilidad de cuidar, pero no vivimos solo para nosotros mismos, sino que vivimos para amar a otros. Puedes decir amén. Este es el mandamiento clave del Evangelio. Y luego en el versículo 14 dice algo importante, y a esto iba. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Note, en el versículo 10 nos habla de guardar sus mandamientos. En el versículo 12 nos dice que debemos llevar a cabo este mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y luego nos dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esta es una expresión, una verdad muy importante de entender. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora quiero clarificar algo aquí para que no entienda o malentienda lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo aquí que venimos a ser sus amigos si lo obedecemos. O sea, no venimos a ser amigos de Jesús porque decidimos obedecerle. Él está diciendo que la evidencia de que somos sus amigos es que le obedecemos. O sea, no es un requisito, es un fruto lo que el Señor está diciendo aquí. Que aquellos que son mis amigos son los que hacen lo que yo les mando. Y se identifican porque obedecen lo que yo les digo. Jesús dijo en otra ocasión, el que me ama, guarda mis mandamientos. O sea que muestra el amor por lo que hace. Y aquí el Señor nos dice, ¿quiénes son los amigos de Jesús? Los que hacen lo que Él ordena. Y viviendo esa vida de obediencia, da testimonio de que yo soy un amigo de Cristo. Y eso es muy importante porque Jesús, este es el punto donde habla de una amistad. Antes está hablando como Señor a aquellos que lo siguen y les demanda que lo obedezcan en todo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Como Señor los identifica a ellos como sus siervos, sus esclavos, a quien Él compró o va a comprar en este tiempo con su sangre, porque Él es Dios, porque Él es Señor. Pero aquí introduce esta expresión, vosotros sois mis amigos, porque note que dice en el verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, ¿verdad?, su vida por sus amigos. No vive para sí, sino lo hace por sus amigos. ¿Y quiénes son tus amigos, Cristo? Los que hacen lo que yo mando. Esos son mis amigos. Un esclavo vive para obedecer, como dije, la voluntad de su maestro. Un esclavo vive para obedecer las palabras de su maestro, porque las palabras son la expresión de su voluntad. Hacen lo que yo les mando, hacen lo que yo les ordeno. Y luego en el versículo 15, ya no los llamaré siervos, doulos, esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Note esta expresión, ya no los llamaré esclavos, doulos, sino ahora ¿qué? Los llamaré amigos. ¿Por qué? Y aquí los trae a sus discípulos, a sus seguidores,
a una relación más cercana. Porque note lo que dice de un esclavo. Un esclavo simplemente que existía en esa cultura, era un esclavo que tenía un amo que lo había comprado, porque la esclavitud era legal en ese tiempo, en esa cultura. Y el esclavo el amo no le daba, el señor no le daba ninguna explicación al esclavo. El esclavo no sabía lo que su señor estaba tramando, haciendo, pensando. Cuando él le llamaba, haz esto, él tenía que hacerlo. Pero ahora el Señor, muy interesante aquí, introduce esta expresión. Ya no los llamaré esclavos. No porque no somos de esclavos de Él, porque le pertenecemos, sino porque ahora hay una dimensión que Él trae a la relación de sus seguidores. Amigos. Note, ¿por qué? Porque Él va a dar su vida por sus amigos. No hay mayor amor que aquel que da y pone su vida por sus amigos. ¿Cuándo lo iba a hacer? En la cruz. Y les dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, si dan la evidencia. Pero ahora dice, ya no los llamaré solo esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo no sabe, no tiene ninguna idea lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. O sea, todas las cosas que ellos debían saber, que ellos tenían derecho a saber, las ha dado al Padre. Porque acuérdense que en Hechos leímos, a eso no les corresponde a ustedes saber los tiempos y los sazones. Pero hay muchas cosas que Dios nos ha dado a conocer, porque somos amigos de Jesús. Y Él, por medio de su Espíritu, nos suministra verdad, nos clarifica su voluntad, lo que Él quiere que nosotros entendamos de Él como nuestro amo, de Él como nuestro Señor. ¿Qué le agrada a mi Señor que yo haga? Por eso dije hace unos momentos que cuando usted venga a una decisión que tenga que hacer, a algo que tenga que considerar en comportamiento o pensamiento o en alguna cosa que usted tenga que decidir, no decida primero, no piense primero cómo me va a beneficiar a mí. No, primero es esto lícito y correcto delante de Dios. ¿Esto agradará a Dios o no? Y cuando empezamos a vivir de esa manera, nos damos cuenta que hay muchas cosas que el Señor empieza a eliminar de nuestra vida, que tienen que ser eliminadas de nuestra vida, porque son simplemente cosas carnales que nos benefician o que pensamos nosotros que nos beneficiarán a nosotros. Pero como nosotros, siervos del Señor, que nos ha traído a una intimidad como amigos y nos ha dicho, esto es lo que yo quiero que haga. ¿Qué les acababa de decir? Esto es lo que yo les mando, que se amen los unos a los otros. Porque el esclavo obedece las palabras de su Señor. ¿Amas tú a tu hermano? ¿O traes alguna falta de perdón en contra de tu hermano que no has dejado ir, que rehusas dejar ir, porque piensas que lo que te han hecho a ti es mucho más importante que obedecer a tu Señor, y no lo es? Y pienso que el Espíritu Santo ha venido para redarguirnos en ese caso, cuando nosotros nos comportamos de esta manera. Los esclavos, ahora Jesús los trae a una amistad donde Él les comparte los principios, las verdades del reino. Nosotros sabemos que debemos guardar los mandamientos del Señor porque Él es nuestro Señor. Debemos guardar el mandamiento de amarnos los unos a los otros porque así Él nos ha ordenado, Él nos ha mandado. Y si tú esta mañana tienes alguna cosa en tu corazón contra tu hermano, obedece a Cristo. Si eres su esclavo, si eres su discípulo, si eres su hijo, haz lo que Él te dice y verás que la paz del Señor vendrá a tu vida, que te ha iluido de muchas maneras. Y luego en el versículo 15, una vez más, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ahora os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En Santiago capítulo 2,
y verso 23, el apóstol Santiago escribe esto: se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Abraham, el padre de nuestra fe, entró en esa amistad con Dios, inclusive mucho antes de que el Señor viniese a la tierra y dijera estas palabras. Y por eso Él nos da esta verdad, porque es una verdad que viene desde el principio, que Dios llamó a Abraham y lo declaró justo, lo declaró hijo suyo. Fue llamado amigo de Dios. Y en Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 41, verso 8, dice: tú, Israel, le dice Dios, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ve, Abraham, el padre de nuestra fe, fue llamado a esa amistad con Dios. Dios trayéndonos a nosotros, los seguidores de Cristo, a una amistad con Él. Es una de las más grandes bendiciones y los más de los grandes beneficios que el Evangelio nos otorga. Ser un amigo de Dios. ¿Y qué significa ser un amigo de Dios? Ya se nos ha ido el tiempo, pero hablaremos de esto en otro de los mensajes. Jesús te llamó a ti y a mí para seguirle a Él en obediencia absoluta y completa. Este es el llamado, una vez más repito, del Evangelio. Todo aquel que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo Cristo. Tome su cruz y sígame. Y Él nos trae a una amistad de intimidad, donde como hijos nos ama, donde como esclavos le obedecemos y donde como amigos de Dios somos traídos a una relación que el mundo no conoce y no recibe y no beneficia de ella, pero tú y yo sí beneficiamos de ella, amigos de Dios. Padre, gracias te doy esta mañana que tú en Cristo nos has beneficiado, nos has bendecido, llamándonos amigos tuyos. Y Señor, para nosotros que estábamos muertos en pecados, éramos esclavos del pecado, de los deseos de la carne, de nuestros propios pensamientos y aún de nuestras obras malas. Tú nos has traído, Señor. Tú nos has traído a un lugar altamente beneficiado, como esclavos tuyos, pero ahora como amigos. Tú nos llamas, Señor, a vivir una vida bajo el liderazgo de Jesucristo, nuestro Señor, para obedecerle en todo. Y este gran mandamiento grande que tú nos diste, de amar a nuestros hermanos. Si esta mañana, Señor, estamos caminando en alguna falta de perdón, o hemos, Señor, contagiado por esa falta de perdón, quizá una amargura de corazón, nos arrepentimos delante de ti. Perdonamos como tú nos has perdonado, porque no tenemos ninguna otra opción si somos tus esclavos, tus siervos. Pedimos, Señor, que una vez más clarifiques en nuestro corazón, que podamos abrazar esa verdad, que tú nos has llamado a una obediencia absoluta, a una conformidad absoluta a Cristo. Y esto quiere decir que te obedecemos como Él te obedeció. Ayúdanos, danos gracia, Señor, empodéranos por medio de esa gracia. Como hemos leído esta mañana, tú eres el que obras en nosotros el querer y el hacer de tu buena voluntad. Y sabemos que la evidencia, Señor, de que somos tuyos es que va a haber el deseo de agradarte. Si no tenemos ese deseo, ayúdanos a ver que no hemos realmente nacido de nuevo. Pero ahora, Señor, venimos delante de ti pidiendo esa gracia que nos empodera
que tú obras en nosotros el querer y el hacer aquellas cosas que te agradan a ti. Te doy gracias por hacerme, dígale al Señor esta mañana, amigo tuyo, Señor. Enséñame qué esa amistad significa para mi vida, en la manera que vivo y me comporto. Te doy gracias, Señor, esta mañana por cada uno de estos trofeos de gracia que están aquí. Aquellos que ven en línea, Señor, yo te pido que no te han conocido, ahí donde ellos están, puedan clamar a ti, ten misericordia de mí, Dios, un pecador. Y libera, Señor, de esa esclavitud del pecado, aquellos que claman a ti en este momento. Porque todo el que clamase al nombre del Señor, dice tu palabra, será salvo. Gracias por abrir corazones, por abrir oídos para oír, ojos para ver esta mañana. Te entregamos a ti, Señor, todo el beneficio, todo el fruto que el Espíritu Santo traiga esta mañana, en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén y amén.